Nuestro estudio durante varios años ha sido el Evangelio de Juan y estamos llegando a la parte final de este estudio, el cual en lo personal ha sido de mucha bendición y espero pueda también ayudar en la vida de cada uno de ustedes. Estoy seguro que así será, no por los expositores, sino porque es la palabra misma de Dios. Vamos a Juan capítulo número 21, por favor. Voy a dar lectura a los primeros 14 versículos y quizá este estudio en 2 sesiones más, aparte de esta, estaremos concluyendo ya este evangelio y después nos tomará, yo creo que más tiempo estudiar el siguiente, ya que estaremos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. He estado orando por esto y el Señor, estoy seguro que también quiere que sigamos en este estudio y ahora pasemos al libro de los Hechos. Pero vamos a Juan 21, dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Señor, una vez más rogamos, Señor, que tu buena mano sea sobre nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades y Padre Celestial, te ruego que tú nos ayudes y nos bendigas y que tu buena mano sea sobre nosotros. Necesitamos de ti en esta hora, de tu gracia, de tu poder, al poder, Señor, aprender más y más de ti. Bendice, Señor, este tiempo y habla, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, te lo ruego, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios en el libro de Hechos, ahí está enseguida, en el capítulo número 1, dice en el versículo 3 que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Aquí está escribiendo Lucas, en este caso el libro de los Hechos, y una de las cosas que va a hablar es que va a decir que el Señor Jesucristo se manifestó o se presentó ante sus discípulos con pruebas indubitables. Y después dice la palabra de Dios, apareciéndoles durante 40 días. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, que podemos ver que es en el tiempo de la Pascua, y podemos entender nosotros que después del tiempo de la Pascua llega el momento en el cual el Señor resucita de entre los muertos. En el primer día de la semana el Señor ha resucitado, es la mención que hemos estado estudiando en las últimas semanas, y después de ese día van a transcurrir 40 días en los cuales el Señor va a aparecerse en diferentes aspectos a los discípulos. En el Evangelio de Juan se nos van a narrar 3 diferentes apariciones por medio de las cuales el Señor se apareció a sus discípulos, pero estas no son todas.
Hemos aprendido en el capítulo 20, versículo número 19, dice que cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Estamos hablando que ese día en el cual el Señor resucitó, el Señor apareció a sus discípulos. Una semana después, dice la palabra de Dios que en el capítulo 20, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Encontramos allí dos apariciones en las cuales son la prueba que dice aquí, indubitable. Una prueba que es efectiva, veraz, contundente, una prueba que es fehaciente, una prueba que es real en este caso, y es una prueba del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vamos a primera los Corintios, capítulo número 15, encontramos también que se nos dice lo siguiente. En el capítulo 15, versículo número 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y miren esto: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, esto de que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, no lo encontramos en un pasaje en las Escrituras en sí. No, en otro pasaje quiero decir, sino aquí el apóstol va a mencionar que el Señor se apareció en una ocasión a más de 500 hermanos, es decir, a toda una asamblea, a una multitud de personas se les apareció. Ahora, también nosotros podríamos contar que en el día de la resurrección también el Señor se apareció a aquellos dos en camino, a Cleofas y a otro que iba en camino a Emaús. Y recuerda que eso sucede. Y vamos a encontrar varios aspectos en los cuales el Señor aparece en diferentes ocasiones ya como resucitado. Ahora, en el libro de los Hechos también vamos a encontrar que los discípulos están reunidos, y dice la palabra de Dios que, vean por favor el versículo número 3, Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen. Pero ahí vamos a encontrar cómo el Señor está hablando, y cuando llega el momento de lo que se conoce como la gran comisión, vamos a ver. Y esto es importante también de poder entender que la gran comisión es una comisión que le es dada en diferentes ocasiones a los discípulos. Algunos pudiéramos pensar que esto se va a mencionar una vez y luego se va a repetir en Marcos 16, se menciona en Mateo 28, se menciona aquí, pero cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta que uno fue en unos lugares en Galilea y otro fue en Jerusalén. Es decir, estas son manifestaciones diferentes en las cuales se aparece el Señor. Por ejemplo, ya estamos ahí en Hechos. En Hechos 1 dice la palabra de Dios en el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahora, ¿alguien sabe dónde sucedió la ascensión del Señor? ¿Alguien sabe en qué lugar se vino la ascensión del Señor Jesucristo? Porque es el pasaje que tenemos aquí. No es difícil. ¿Dónde va a venir el Señor? ¿En dónde va a venir el Señor? Cuando venga y
pise la tierra, ¿dónde va a pisar? Sobre un lugar. Hombre, específicamente en algún lugar, no es Jerusalén, es fuera de Jerusalén. ¿Cómo? Megiddo. El valle de Megiddo se vuelve el valle de Megiddo cuando el Señor pisa el monte de los olivos. El monte de los olivos está la ciudad de Jerusalén, y ahí hay una puerta que es la puerta oriental. Esa es la puerta por donde entró el Señor cuando el Señor llegó y todos alababan y le decían, bendito el Hijo de David, hosana en las alturas, toda esa, la entrada triunfal. Él entró por ese lugar, la puerta que se llama la oriental, y porque fuera de la puerta oriental está el monte de los olivos. El monte de los olivos es ese lugar. Ahora, cuando el Señor ascendió, el Señor les dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que Él estaba allí en ese lugar, y allí en el monte de los olivos. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Hermanos, este mismo cerro que tenemos ahí es el mismo. Ahora, no voy a ahondar ya más porque no es el tema ahorita, pero ya me salí tal vez un poquito, pero lo que quiero yo mencionar allí, que eso sucede, el pasaje de Hechos sucede estando cerca de Jerusalén, y viene a pasar, o todos estos acontecimientos de lo que se conoce como la ascensión del Señor, pasan en este lugar. Ahora, cuando el Señor les da la gran comisión en Mateo capítulo número 28, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es la gran comisión. ¿Dónde es dada la gran comisión? No es en Jerusalén, es en Galilea. Ahora, cuando nosotros estudiamos la geografía bíblica, entendemos que el reino se dividió en dos partes, ¿verdad? Judá e Israel. Bueno, para hacerlo sencillo, resulta que Jerusalén está en Judá, pero Galilea está en el lado de Israel. Y podemos encontrar que eran lugares diferentes y de una distancia considerable uno del otro. Ahora, cuando nosotros comenzamos cuando nosotros estudiamos, entonces entendemos que el Señor apareció en diferentes lugares, porque allá en Galilea se apareció, aquí en Jerusalén, y se apareció en diferentes lugares. ¿Dónde se les apareció a estos 500 que menciona Primera los Corintios? Bueno, no lo sabemos. Solamente la Biblia es contundente para decir, y apareció a más de 500 en una ocasión. Ahora, el Señor, lo que quiero recalcar aquí es que su resurrección es algo que es, como menciona aquí la Escritura, es algo que nosotros podemos saber que es certero, indubitable. Es un acontecimiento que vieron muchos discípulos. Aquí se nos va a narrar el tercero en el Evangelio de Juan, porque dice en el versículo 1 del capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. En el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Juan nos va a narrar 3 ocasiones. Ahora, Juan no nos narra lo del camino a Emaús. Juan no nos va a narrar otros acontecimientos donde el Señor se apareció, por ejemplo, cuando se apareció a Pedro nada más, cuando se le apareció a los 500, pero Juan está cerrando su evangelio y va a decir, esta que voy a narrar es la tercera de las apariciones que yo pude constatar. Porque debemos recordar que él era un testigo de lo que el Señor estaba haciendo.
Y esto él está dando testimonio de lo que en este caso Juan logró ver y observar, y puede decir: yo estuve ahí, yo lo vi, yo estuve presente en ese momento. Y por eso es que Juan lo menciona de esta manera. Ahora, regresamos al versículo 1 del capítulo 21. Porque comienza diciendo: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ahora, regresando a la geografía bíblica, el mar de Tiberias. El mar de Tiberias resulta que es el mismo mar que se conoce como el mar de Galilea. Lo que sucedió es que la ciudad de Tiberias, que es una de las ciudades que quedan alrededor de este río, de este mar, perdón, vamos a encontrar que hay ciudades importantes, pero en ese tiempo esta se volvió como la capital y el centro más importante. Tiberias, para los primeros años del siglo número 1, era una ciudad prácticamente insignificante, y toda la región que se llama Galilea es una región grande. En Galilea es una ciudad, es una región que queda al norte de Israel. Es más, cerca de ahí está Tiro y Sidón, que ya no son parte de Israel, pero ya están otro país, podemos decir, y por eso es que Galilea se le conocía como la Galilea de los gentiles, porque la mayor parte de la población de toda la región de Galilea era habitada no por judíos, sino por gentiles. Y la mayoría de las personas que moraban en toda esa región eran no israelitas, se les conoce como gentiles. Por eso es que en Mateo 4 y en otros textos se va a mencionar: esta es Galilea de los gentiles. En Galilea estaba Nazaret, estaba Caná, había ciudades importantes, pero la mayoría eran habitadas por personas que no eran judíos. Ahora, al principio del siglo se conocía como el mar de Galilea, porque era la región. Cuando llegó a haber una capital que se llamaba Tiberias, y esta llegó a ser muy reconocida y muy renombrada, le cambiaron el nombre, y ya no se iba a llamar el mar de Galilea, sino ahora le llamaban el mar de Tiberias. Eso lo podemos entender porque Juan escribe a finales del siglo I este evangelio, sus epístolas, y de igual manera el libro de Apocalipsis. Es decir, para este tiempo ya se conocía como el mar de Tiberias, por eso es que lo menciona así, pero podemos nosotros entender que es el mar de Galilea. Ahora dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué están allí los discípulos? Resulta que para poder llegar de Jerusalén a Galilea es toda una travesía. Quería ponerlo aquí en la tele y se me olvidó, pero si usted tiene mapas, busque en los mapas, en la parte de atrás en sus Biblias, por favor, y busquen todas las Biblias. Regularmente van a tener una parte que es el ministerio de Jesús. Algunas dicen el ministerio de Jesús más allá de Galilea, o el ministerio de Jesús. Si usted y yo vemos esos mapas, vamos a encontrar que está Samaria, está Galilea y está Judea. Está básicamente Galilea aquí, luego está Samaria en medio, y en la parte de abajo está Judea. En la región de Judea, en la parte sur, ahí está Jerusalén.
Ahí estaba. Ahora, tenían que atravesar toda Samaria y llegar hasta la parte de arriba, que se ve ahí un pequeño círculo azul, que es el mar de Galilea. De hecho, ahí viene Tiberias y todo eso. Pero si nosotros nos damos cuenta, era una distancia bien larga. Ahora, la pregunta es, y ya después buscan en los mapas, la pregunta es, ¿por qué están los discípulos hasta allá arriba? ¿Por qué están allá en Galilea? Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la mayoría de los discípulos del Señor Jesucristo, y contando al Señor Jesucristo, eran de Galilea. ¿El Señor de dónde era? El Señor está en esa región que se conoce como Galilea. De hecho, cuando lo estaba leyendo en la mañana, déjenme ver, en Hechos 1:11 dice, los cuales también, está hablando de los Hechos 1:11, Hechos 1:11, vayan allí, está hablando el ángel, de hecho eran dos ángeles en la ascensión del Señor, y están viendo ahí a los apóstoles, y les van a decir lo siguiente, los cuales también les dijeron, varones, ¿qué? Galileos. ¿Por qué les dice varones galileos? Porque eran de esa región. Es como si a nosotros nos dicen poblanos. Somos, bueno, la mayoría del pueblo. Eso encontramos que es una referencia. Ahora, ellos están allí no nada más porque sí, sino que es interesante para nosotros ver, por ejemplo, lo que tenemos en Mateo 26, versículo número 32. Mateo 26, 32. Miren esto. Leo desde el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, estamos hablando de la Pascua, salieron al monte de los olivos. Estando Jesús, Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Noten esto. Pero después de que haya resucitado, ¿qué les dice? Iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Es decir, el Señor les está informando desde la última cena, que es cuando ellos cantan el himno, y les dice, cuando yo resucite, voy a ir delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué están aquí los apóstoles? ¿Por qué no están en Jerusalén? Jerusalén es el centro religioso importante, es la ciudad importante, es la ciudad del rey. Bueno, por un mandato, porque el Señor les dijo, cuando yo resucite, voy a ir delante de vosotros a Galilea. En ese mismo evangelio, ahí en Mateo, pero ahora en el capítulo número 28, versículo 6, dice la palabra de Dios también lo siguiente, en el 6. Cuando el Señor resucite, dice, es el ángel, leo el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. ¿Y qué dice? Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. En el versículo número 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mire esto, el Señor inclusive ahora resucitado les dice, me van a ver en Galilea. Ahora, esto me lleva a pensar algunas cosas. El Señor les dijo, voy a resucitar, ya ha resucitado. Pero ¿dónde estaban los discípulos en los primeros días? ¿Dónde se les apareció las primeras veces el Señor a los discípulos? Él les dijo, vayan a Galilea, allá me van a ver. Pero ¿dónde se les apareció?
A Damaris, ¿dónde se les apareció? En Jerusalén. Ellos no salieron. Bueno, ahora es el primer día, el primer domingo, ahí están. Pudo haber sido normal, ellos tenían miedo, se encerraron y el Señor llegó y se les manifiesta. ¿Y qué fue lo que les dijo? Bueno, cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, en Marcos dice el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor les va a reprochar, y ahí no nos menciona, pero en Juan podemos encontrar que le reclama a lo que estudiamos la semana pasada, a Tomás, la incredulidad de él. Pero aquí podemos ver que ellos se quedaron allí, no fueron a Galilea, estaban allí en Jerusalén. Ahora, cuando nosotros regresamos a Mateo capítulo número 28, versículo 16, si quieres solamente escuche, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es decir, ellos ya sabían dónde iban a ver al Señor resucitado. Pero tuvieron que pasar algunas cosas para que ellos se fueran finalmente a Galilea. Y dice la palabra de Dios, regresamos a Juan, que están ellos en el mar de Tiberias, que ya sabemos que es Galilea. Ahora, el Señor les dijo: vayan al monte. ¿Pero dónde estaban? ¿En el monte? A ver, no me contesten. No están en el monte, están en el mar. Están ahí en el mar. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, la descripción lo tenemos allí, porque en el versículo número 3 dice que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Diego, ayúdenme, no se me duermen para que me conteste. Encontramos entonces que están los discípulos en el lugar donde Dios les había dicho, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se van a Galilea, y supongamos que esto es Galilea, ya están allí. Pero encontramos que ellos, en vez de que vayan al monte donde el Señor les había dicho, donde el Señor les había dicho: vayan allá me van a ver, allá yo me voy a manifestar. Ellos llegaron por fin a Galilea, pero no ven al Señor. Entonces Pedro, que es uno de los líderes, dice: bueno, pues voy a pescar. Ahora déjame preguntarlo, ¿pescar es malo? ¿No? ¿A qué se dedicaba Pedro antes de que conociera al Señor? Él era pescador. Su hermano Felipe también. Andrés. Y vamos a ver que Juan y su hermano también eran pescadores. Y vamos a encontrar que ellos pues están ahí esperando, pero puedo yo pensar esto, que están cumpliendo lo que el Señor les dijo, pero a la mitad. Hermano, y yo me pongo a pensar, nosotros somos muy parecidos, porque el Señor nos da ordenanzas, mandamientos, y muchas veces nosotros cumplimos, y no necesariamente estamos haciendo cosas pecaminosas, porque pescar no es pecado, pero ellos estaban con una comisión que el Señor les había dado. Ellos deberían de estar en el monte esperando la bendición de Dios. Ellos debieron estar como Moisés en el monte, esperando la venida, en el cual el Señor les dijo: yo me les voy a aparecer, vayan a Galilea, vayan al monte. Pero ellos estaban haciendo lo que para ellos era pues necesario. Era pecaminoso, ¿no, hermano? Y ahí nos encontramos que muchas veces nosotros, de igual manera como cristianos, no necesariamente estamos en pecados, fornicaciones, adulterios, embriagueces, todo esto, no. Pero a veces estamos obedeciendo lo que Dios dice, pero a nuestra conveniencia.
a nuestra comunidad. ¿Qué era más fácil para ellos? ¿Estar esperando allá orando o estar haciendo lo que les gustaba? Era su oficio. Era su oficio. Ellos amaban. ¿Por qué puedo yo saber que eso no fue algo que Dios estaba bendiciendo? Porque sencillamente dice la escritura ahí en Juan 21, en el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Yo puedo pensar, bueno, es que no tenían la bendición de Dios. Estaban ahí, estaban contentos ahí, platicando, estaban conversando, estaban allí, pero sin la bendición de Dios, porque Dios les había dado un mandato. Y ellos estaban, sí, en la región, pero no en el lugar. Hermano, cuando Dios te da un mandato a ti, no es para que usted y yo lo hagamos a medias. No, pues yo ya cumplí, pues yo ya hice esto. No, hermano, cuando Dios nos da un mandato, Dios quiere que lo cumplamos en cabalidad, que lo hagamos bien. Se te encomienda dar una clase o poder enseñar o un discipulado o esto o aquello, algo que el Señor en su buena mano nos permita hacer. Hermano, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, como Dios quiere, como es digno del Señor. Aquí encontramos a Pedro y Pedro inclusive ya se había despojado de su ropa. No necesariamente quiere decir que estaba completamente desnudo, pero en los usos y costumbres del pueblo vamos a encontrar que los pescadores usaban una especie de shorts. Eran pescadores y eso lo vemos. Usted y yo vamos, no sé, a un puerto en Veracruz, Acapulco, uno de estos puertos, y podemos ver que la gente que está pescando anda así. Es algo natural para él. Está en esa manera. Y el Señor, yo me imagino, ahora este es solo mi pensar, les dijo, los espero allá en Galilea. No, ahora no creo que el Señor haya ido, porque el Señor conoce todo, pero así como que el Señor, imagínense, te está esperando. No, cuando lleguen, pues ahí voy donde están escondidos estos, y lleguen. Y ya después ve que se van, y pues ya van a venir a Galilea, y los esperan en el monte. Pues resulta que no llegan al monte, están allá abajo en la playa, bueno, ahí en la barca. Y pues tiene que descender el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre busca a sus ovejas. Hace un rato el himno que cantamos dice: ama el Señor su rebaño. Es que el Señor, hermano, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene por nosotros, y cuando nosotros fallamos, porque fallamos como cristianos, Dios sigue dándonos una oportunidad siguiente. Aquí tenemos un ejemplo claro, porque Pedro, han pasado menos de 40 días desde que Pedro le negó. Y el siguiente estudio se va a tratar cómo el Señor ahora reivindica a Pedro y le dice: te encargo a mis ovejas, te encargo a mis corderos. ¿Por qué? Porque el Señor perdona, porque el Señor da una nueva oportunidad, y está en esa situación. Ahora, aquí puedo también encontrar algo importante. En el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Aquí quiero decir, hermanos, el poder de la influencia. ¿Por qué? Porque nada más Pedro dijo: bueno, pues yo ya no, el Señor pues dijo que iba a venir, ya estamos aquí en Galilea, no lo vemos ni nada, pues ¿saben qué? Pues yo me voy a pescar. Y les da ahí comezón a los que son pescadores. La influencia en el liderazgo. Déjeme decirle algo, hermano, usted y yo tenemos liderazgo en el hogar, con la familia, en el trabajo, en la iglesia. Van a venir, no sé, estas conferencias, vienen conferencias, no sé, de damas. Y llega una hermana con otra hermana y le dice: oiga, ¿y va a venir a las conferencias? Ah, no, yo no, estoy grande para esto, aquello.
Y en vez de alentar, desalienta el poder de la influencia. Ahora, hermano, es que somos influyentes en el sentido correcto de la palabra. Nuestras decisiones afectan a los demás. Si nosotros decimos, no, pues, este domingo, ¿saben qué? Pues no vamos a la iglesia, ¿saben qué? Estamos en vacaciones, vámonos a un balneario y todo eso, vamos a divertirnos, y empiezas a decir eso, y se emociona a tus hijos, y luego se entera tu hermano, tu hermana, y se emocionan, y esto y todo, y te traes a toda la familia, y ahí están, en un lugar donde no deberían estar. Influencia. Es la influencia. No, influenza es la enfermedad. Bueno, eso. ¿Cómo? Influyentes. Influencia, sí. Perdón. La influencia que nosotros tenemos. Usted y yo, hermanos, tenemos influencia sobre las personas alrededor. Pedro era un tremendo líder. Era un líder nato. Y nada más dijo, pues vamos a pescar. ¿Y a cuántos se jaló? Aquí dice, díganme algo. ¿Cuántos se vinieron con él? De los discípulos. ¿Cuántos? No, vamos a hacer la cuenta. Versículo 2. Estaban Simón, y ese es Simón, pero vamos a contar Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos eran los hijos de Zebedeo? 2. Tenemos 4. Y otros 2 de sus discípulos. 6 en total. 6 en total. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaban los otros 4? Porque estamos hablando, o de más, porque aquí se nos menciona a Natanael. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Se habrán quedado? No sabemos. Pero encontramos que Pedro dijo, pues yo me voy a hacer esto. Y su influencia fue muy fuerte. Hermano, yo estoy seguro que cuando uno puede influir o para mal, pero también para bien. Cuando tú tienes convicciones firmes y dices, no, pues sabes qué, no, yo, si quieren irse ustedes, váyanse, pero yo voy a ir a lo que, no nada más a donde tengo que ir, sino en el lugar, en el tiempo que tengo que ir. Eso es liderazgo. Eso es convicción. Hermano, usted y yo debemos buscar ser personas con convicciones firmes, convicciones puestas en el Señor. Y decirle al Señor, bueno, tú me has mandado, tú me has dicho, bueno, por ejemplo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, yo entiendo, hermano, y no estoy diciendo, hay hermanos que están de vacaciones. Este domingo tuvimos varios hermanos que vienen de otros lugares y vinieron de vacaciones. Sí, pueden salir de vacaciones, no hay problema, pero pues si vas, congrégate en algún lugar, en alguna iglesia, buena iglesia, por cierto. No te vayas a meter ahí con los carismáticos. Pues no encontré esta que dice pare de sufrir, y pues como ando sufriendo me voy, pastor. No, busca una buena iglesia de sana doctrina. Pero debemos saber, hermanos, que los mandamientos que Dios nos da debemos cumplirlos cabalmente en todo lo que eso implica. Debo avanzar. Y dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Por qué? Ya habían estado toda la noche. Ahora, esto que tenemos aquí es el último milagro que se nos va a mencionar en estos evangelios, ahora en este pasaje, porque vamos a encontrar varios acontecimientos. Aquí también debo recalcar algo que me pareció muy importante. Yo lo dejé anotado inclusive aquí en mi Biblia, porque yo le puse así: en Galilea comenzó todo y terminó para los discípulos. Porque en Galilea ellos fueron llamados. El Señor les dijo, ven, os haré pescadores de hombres. Un discipulado, puedo decir entre comillas, durante 3 años que los tuvo el Señor, les enseñó y estuvo enseñándoles en parábolas, en muchas maneras.
Y cuando termina el ministerio del Señor Jesucristo, vamos a ver que lo último donde Él los deja es en Galilea. Ahí en Galilea el Señor viene, se presenta, el Señor una vez más va a hacer un milagro, porque lo que sucede es que dice el versículo 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Esta no era la primera vez que le pasó a Pedro eso, ya le había sucedido en una ocasión anterior, recuerda en Mateo. Y se nos narra como de esa misma manera, y les dice: no, echen la red otra vez, y ellos dudaron y todo, pero la avientan, y en esa ocasión las redes se rompían, ¿se acuerdan? Ahora dice la palabra de Dios en esta última, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahí encontramos ese último milagro que el Señor hace, se nos menciona. Ahora no podemos meternos en pastor, ¿qué quiere decir? ¿Por qué fueron 53 peces? Eso seguramente está hablando de... Nos da eso como un milagro. Lo importante es el milagro que está haciendo el Señor. La red no se rompe y eran grandes peces. Estaban a unos 91 metros, que son 200 codos. Está allí Pedro, echaron la red, ven que está llena la red, ve al Señor, se viste y se lanza a Pedro, aventado como es, y se pone a nadar 91 metros, 200 codos. Llega ahí hasta donde está, los demás están ahí en la barca, van despacio porque la red va pesada, todos corren hacia el Señor, y cuando llegan ven al Señor, y el Señor está con un pez que dice que está puesto en las brasas, y está con un pan. Llegan los demás y les dice el Señor, versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. Y entonces traen, y el Señor les da alimento. Ese es el último milagro que tenemos registrado en el Evangelio de Juan. Entonces, versículo 12, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Ahí encontramos cómo el Señor trata con ellos. Pero me llama también la atención que los discípulos no lograban distinguirlo a cabalidad. Usted recordará que cuando el Señor se le aparece a María Magdalena, ella no lo pudo reconocer al principio. Dice en el capítulo 20, si me acompañan por favor, dice el versículo 13, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiero decir maestro. Ahí encontramos. En el Evangelio de Lucas, si me acompañan también brevemente, en Lucas, por favor, capítulo número 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Lucas 24.
pasar el tiempo, dice, leo desde el 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y pronunció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ahí encontramos cómo es que no le reconocían al Señor. A pesar de que estaban conviviendo, en este caso, estos dos caminantes, María estaba allí y los discípulos, de alguna manera el Señor no les mostraba con exactitud, no les mostraba con ellos. Y esto mismo sucede aquí. Esto mismo sucede aquí cuando el Señor entonces estaba allí con ellos y ellos no le preguntaron, pero en lugar de adorar, ellos sabían. Los caminantes de Maús dicen, bueno, abrí nuestro corazón cuando él hablaba. Y aquí ellos, en este pasaje, dicen que no se atrevían a preguntarle quién eres, sabiendo que era el Señor. Versículo 12. Entonces, hermanos, aquí encontramos que estos son los últimos acontecimientos que encontramos en el Evangelio y la importancia, la relevancia de todo hombre. Muy bien, versículo 14 para terminar, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es la tercera narrada en el Evangelio, pero hemos aprendido que hay otras más que también se nos narra en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y recuerde algo, Dios nos da mandamientos, cumpla la cabalidad, no se queda a la mitad. Y recuerde algo, usted tiene influencia, o para bien, o para mal. Que Dios nos ayude. Vamos a ver. Señor, en esta hora venimos una vez más delante de ti. Te damos gracias porque tú nos recibiste la gloria que nos da. Al final de tu gracias te damos, Señor. Ahora Señor, te ruego, Señor, que nos lleves con tu buena mano a nuestros hogares, que bendiga a nuestros niños y iguales. Protégenos, Señor, y que con tu buena mano, Señor, la vida de cada uno sea caminante. Ayúdanos a
Yo creo